con el patrocinio de Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Hoy, Sigifredo López, la paz trae consigo la verdad. Sigifredo López Tobón es abogado de la Universidad Santiago de Cali, especializado en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Penal y Criminología, profesor universitario, fue concejal y alcalde de Pradera, su pueblo natal. Siendo diputado en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, fue secuestrado por la guerrilla de las FARC el 11 de abril del año 2002. Fue liberado el 5 de febrero de 2009. Ha publicado 2 libros, El triunfo de la esperanza en el año 2010, en el cual narra sus vivencias durante 7 años de secuestro, y Rescatado por la poesía, una colección de 100 poemas testimoniales escritos durante su cautiverio. Sigifredo López Tobón, después de ser liberado por la guerrilla de las FARC en el año 2009, ha tenido que librar batallas como la detención por 4 meses por orden de la Fiscalía General de la Nación, los señalamientos de la sociedad civil y algunos medios de comunicación que lo acusaban de haber tenido participación en el asesinato de sus compañeros. Sin embargo, ahora con los acercamientos entre el gobierno y las FARC, la verdad ha salido a la luz pública, dejando a Sigifredo López fuera de todas las acusaciones posteriores. Hoy en el Ágora, una víctima del conflicto armado nos cuenta cómo es posible el perdón y la reconciliación para alcanzar la tan anhelada paz. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Sigifredo López, la paz trae consigo la verdad. Muy buenas noches, Sigifredo, y bienvenido a nuestro programa El Ágora. Angelita, buenas noches, es un placer estar contigo. Bueno, Sigifredo, si bien usted fue el único sobreviviente de las matanzas de las FARC, a usted lo atacaron terriblemente miembros de la sociedad civil. ¿Cómo va a enfrentar usted ese perdón? Pues con mucho amor, con mucha disposición. Yo estoy convencido de 2 cosas. Después de toda esta experiencia de victimización, 7 años de secuestro, revictimización por parte de la Fiscalía, del Estado y por parte de los algunos medios de comunicación y algunos integrantes de la sociedad civil, como usted lo menciona, estoy convencido hoy de 2 cosas. La primera, esta es una sociedad enferma de violencia. 50 años de guerra enfermaron el corazón y la mente de los colombianos y no nos hemos dado cuenta. Pero eso se manifiesta en la forma de relacionarnos. Somos supremamente violentos, uno de los países que más muertes violentas tiene en el mundo, es decir, somos una de las sociedades más bárbaras del planeta. Aquí se mata por robar un celular, se mata por quitar un par de tenis, se mata porque le dijeron feo, se mata por cualquier cosa. La forma de solucionar nuestros problemas es a la brava, a tiros, a puñaladas, y esto no puede seguir así. La segunda es que esta sociedad enferma de violencia requiere de mucho perdón. A puertas del posconflicto requiere de mucho perdón para poder salir adelante. Es el perdón y no la violencia la fuerza que verdaderamente puede transformar el mundo. Yo soy convencido de esto y le voy a agregar algo más. El país quedó polarizado por la guerra. Durante los 8 años del gobierno Uribe nos enseñaron a odiar a las FARC. Y ellos hicieron todo lo posible para hacerse odiar. A tal punto, yo estaba secuestrado, pero escuchaba por la radio, que los colombianos salieron por millones a las calles a decir no más FARC. El lenguaje cristiano, ¿sabe qué significa eso? O el lenguaje coloquial, acábenlos, mátenlos. No más FARC significa no solución política. Ahora se dieron las condiciones para, gracias a la labor del ejército, aquellos se dieron cuenta que no tenían ninguna posibilidad de triunfar políticamente, se sentaron a hablar y se logró un acuerdo que venía la sociedad colombiana necesitando desde hace muchos años. Pero lo que quiero señalar es que a nosotros nos enseñaron a odiar, pero no nos enseñaron a perdonar.
El acuerdo contempla unos puntos importantes, por ejemplo, para reestructurar el sector agropecuario, para atacar el problema de las drogas, para disminuir en algún grado esa desigualdad y esa inequidad que ha sido un factor objetivo de la guerra, pero no contempla nada para perdonar. Y como las heridas han quedado abiertas y como los dolores vienen acumulándose en la historia año tras año tras año, y como aquí nadie le ha pedido perdón a nadie, entonces yo creo que no tenemos una filosofía de perdonar. Correcto, no hay una cultura del perdón. Sí. Entonces, esa ha sido la razón para que los ciclos de violencia se repitan. Como nadie le pide perdón a nadie y las heridas están allí, y como hay incendiarios que utilizan esas heridas, esa rabia, ese odio, ese resentimiento como combustible para invitar a la siguiente guerra, no tiene otra explicación el por qué en Colombia se vota para un no a la paz. ¿Quién está en contra de la paz? Nadie. Pero en Colombia sucede. ¿Por qué? Por esa razón. Entonces, yo creo que a este acuerdo de paz le hace falta un pedacito. En lo imperfecto que es y todas las falencias que tiene, yo quiero agregar otra. Y la otra falencia que quiero agregar es que si el gobierno de Uribe nos enseñó a odiar, si el gobierno Santos hizo la paz, el próximo gobierno tiene que ser el gobierno de la reconciliación. Y somos las víctimas, escuche bien, somos las víctimas quienes tenemos que liderar la construcción de una cultura del perdón que nos lleve a la reconciliación. Nosotros no sabemos perdonar, no nos han enseñado a perdonar, y si lo supiéramos se nos olvidó. Tenemos que dejarle a este país, a las nuevas generaciones, un mejor país, y a este país un mensaje de reconciliación, construir ese edificio de la reconciliación, ese camino. Y eso nos toca a las víctimas, porque, mire usted, paradójicamente, ahora todo el mundo está hablando de paz, de reconciliación, de pedagogía para la paz, se volvió etiqueta, y los gobiernos municipales, departamentales y nacionales están contratando con los mismos contratistas de siempre, que ahora se volvieron expertos en perdón, pedagogía del perdón. Entonces, yo creo que eso tiene que hacerse con las víctimas, no contratar a las víctimas para venga de una charla y se gane 2 pesos. Yo pienso que la verdadera cultura del perdón no se construye con esa modalidad que a mi manera de ser es corrupta, sino que se construye directamente con las víctimas. No dando charlitas, sino con el ejemplo, con la práctica del perdón, sincero, cotidiano. Y esos ejemplos son los que tienen que replicarse y mostrarse. ¿Tú crees que ese encuentro digamos, de los familiares de los diputados, al cual entiendo que tú no asististe, sí definitivamente de un ejemplo de pedagogía del perdón? Yo creo que ese es el primer paso, el primer ladrillo en la construcción del edificio de la reconciliación que requiere el país. Nuestros familiares dieron un ejemplo de grandeza, de entereza moral, de dignidad. Fueron allá, hicieron sus reclamos con vehemencia, les dijeron a esos tipos hasta ahí que se iban a morir. Ellos escucharon con respeto, hay que decirlo. Y al final se avergonzaron cuando miraban a los ojos a sus víctimas. Me cuenta mi esposa, me cuentan los compañeros que estuvieron allá, que estaban avergonzados, que dijeron que ese era el acto de guerra que más vergüenza les había causado en todos los 54 años de historia de las FARC. Y pidieron perdón a nuestros familiares, dijeron, ojalá nos perdonen. Y a mí en particular me mandaron a través de mi esposa a pedir que los perdonara por haber callado la verdad durante 9 años. Porque si hubieran dicho la verdad en esos momentos de cómo fue el secuestro y la masacre de los diputados del Valle, a mí jamás me hubieran puesto preso. Sobre mí jamás había recaído una mancha de duda. Sin embargo, ellos permitieron con su silencio que me revictimizaran de nuevo. Y yo sí quiero decirle que la revictimización fue peor que el secuestro. Fue peor que el secuestro. Eso es muy duro, moralmente es muy duro. Y nos ha tocado muy duro a mi familia y a mí ser ciudadanos colombianos, vivir en Colombia. Yo no me fui del país. Yo dije, yo no voy a salir corriendo, yo no voy a salir, yo voy a enfrentar todo y con la cabeza en alto, mis hijos, nos tocó que enfrentar y sufrir de todo. Y lo que me muestra al final de cuentas es que esta sociedad está enferma de violencia. Mire, yo traje la misma verdad que logré reconstruir a través con testimonios de guerrilleros y no bastó la verdad de las víctimas. La Fiscalía investigó, recogió más de 50, 100 testimonios de desmovilizados, de guerrilleros que se habían desmovilizado o que habían capturado,
contaban quién era Sigifredo. Me absolvieron después de que me pusieron preso. Tampoco bastó la verdad oficial de la justicia. Se necesitó la verdad de los victimarios para que vinieran a creer. Entonces, eso es muy lastimoso. Pero bueno, en medio de esta dificultad que ganamos la batalla del secuestro, porque resistimos con dignidad 7 años de secuestro, luego resistimos con dignidad a la ignominia de una nueva revictimización y secuestro por parte de la Fiscalía, luego con dignidad todos esos atropellos, todas esas malhabladas, maledicencias, todo el daño moral que nos causaron algunos medios, algunas personas, ¿sí? Recuerde que yo fui candidato a la alcaldía de Cali y un periodista se paró y todos los días decía que yo era un asesino, que cómo iban a votar por un asesino. Ese periodista me pidió perdón esta semana. El fiscal general de la Nación me pidió perdón. Las FARC me pidieron perdón. Claudia Gurizati de RCN también lo hizo. En redes sociales, por más de 1000 personas me han dicho, vea, qué pena, yo llegué a pensar mal de usted, me disculpo, le pido perdón a usted y a su familia, ¿sí? Pero miles. Entonces, se siente uno en medio de toda esa tragedia que significó ser acusado de un delito que nunca cometimos, convertir a una víctima en victimario, de todo eso que nos ha sucedido, siento la tranquilidad de conciencia, primero de que luchamos día a día con dignidad. Desde el año 2002 hasta la fecha no ha terminado mi calvario, falta un poquitico, pero a pesar de todo eso, quiero recordarle a Ángela Cuando dices que falta un poquitico, ¿qué te falta? Me falta lo siguiente, trabajar más por ese país. Cuando yo salí del secuestro, llegué a hablar de paz en un momento en que todo el mundo hablaba de guerra. Y buena parte de los puntos que se acordaban en La Habana yo los venía planteando desde esa época, del año 2002. Cuando el fiscal general me puso preso, creé la Fundación Defensa de Inocentes. Ahorita, ¿sabe qué voy a hacer, Ángela? Voy a dedicarme el resto de mi vida a trabajar por la reconciliación de este país, a trabajar en la construcción de una cultura del perdón, porque yo siento que a puertas del posconflicto a esta sociedad le falta mucho perdón para poder en algunos años ser más respetuosa de los derechos del otro, de la opinión del otro, de no andar señalando a los demás porque sí, de no andar acusando, de no andar juzgando, de no, sí, andar causando daño, porque la gente es muy irresponsable con la lengua. Como lo decía la Biblia, la lengua es peor que una metralleta, peor que un puñal, hace muchísimo daño a la gente moviendo la lengua irresponsablemente. ¿Verdad, Sigifredo? Pues que te felicito, me toca el corazón tus palabras y ustedes, ¿verdad? Ustedes que están allí, todos nosotros empecemos a pensar en lo que tiene que ver la reconciliación y el perdón y que nos desarmemos, que desarmemos los corazones. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea. Conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos. Haga sus reservaciones con anterioridad. Atendemos congresos, grupos y colegios. Visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento del Bolo Alizala, a pocos metros del Parador Alaska. Teléfono 883-7855, 316-225-5349 y 316-320-9470. ¿Presenta pérdida de cabello, caspa, hongos e infecciones? Pilus Clon es la solución. Informes y ventas en Cali al 371-8980. Muy buenas noches, Sigifredo López, el gran sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle. Ponchito, un gusto estar contigo en este programa y siempre será un placer para mí conversar contigo, con tus televidentes. Bueno, para mí es un gusto y además un admirador
y sorprendido de toda esa cosa que te ha pasado en la vida, no solamente en el secuestro, sino lo que que le contabas a Ángela, que te ha pasado después. Pero te quiero hacer una pregunta para iniciar. ¿Por qué fue a La Habana Patricia, tu señora, y no fuiste tú? Eso quiero. Bueno, por dos razones. La primera, de verdad, había unos compromisos que cumplir en una notaría, compromisos de la familia, y requerían mi presencia. Lo segundo, mi mamá estaba muy nerviosa, enfermita, usted sabe, ella tiene 2 infartos, y me dijo, sí, pero yo no quiero que vayas, quédate conmigo. Y yo me quedé, y mi mujer, era una decisión valiente, Patricia decidió ir ella, en nombre de la familia, le entregó la carta a Catatumbo, ellos pidieron perdón, como tú ya sabes, por haber callado la verdad en mi casa. ¿Es verdad que lloraron también? Es verdad que lloraron. Yo le pregunté, porque yo tenía la misma inquietud que tienen todos los colombianos, y estos tipos, si era un perdón sincero el que solicitaban, y me lo dijo no solamente mi esposa, todos los que asistieron allá me dijeron que sintieron sinceridad en el llanto de ellos, porque ellos estaban conmovidos con el dolor porque nuestros compañeros llegaron allá, nuestros familiares, con una vehemencia, hacer reclamos de justicia, hacer reclamos de verdad. ¿Por qué mataron a mi papá? Asesinos, criminales. Les dijeron hasta de qué se iban a morir. Y ellos escucharon con respeto. Y en un acto de contrición que califican de sincero nuestros familiares, por esa razón yo ya creo en esa solicitud de perdón. Creo que fue sincero porque me lo están diciendo quienes mirándolos a los ojos veían eso. Tú hablaste de las personas que le han dado perdón, pero creo que falta una y quiero saber qué pasó. Hubo una fiscal que creo que ahora está desempeñando un puesto, la doctora Zamora, creo, Marta Lucía Zamora. Marta Lucía, según testimonios y su actuación procesal, pues estaba detrás de toda esta investigación. La doctora Marta Lucía Zamora en ese momento está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia. Y yo voy a presentar mis argumentos con mi abogado. ¿La vas a demandar? Está denunciada penalmente. Lo que ocurre es que a ella le investiga la Corte. Entonces digamos que estamos en una especie de juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Pero el señor Petro la nombró en su gabinete. El señor Petro cae de parada y ahorita la nombraron de investigadora de la ONU en Guatemala, a investigar la corrupción en Guatemala. Pero bueno, que le vaya bien en su vida, uno tiene que entregarle las cosas a Dios. Yo solamente exijo verdad y exijo justicia. Yo quiero saber qué pasó, cuál fue realmente el papel de ella. Los testigos están diciendo una cosa. Estamos en la corte, tenemos audiencia creo que el 10 de octubre. Allá vamos a presentar nuestros argumentos, nuestras pruebas y por qué, a nuestro juicio, ella es responsable del montaje judicial que me hicieron. Yo quiero que hablemos de tu fundación, pero antes, muy resumidamente, ¿por qué fue que los otros murieron y tú estabas, yo sé, me lo has contado en otro, aislado? Cuenta rápidamente. Para los televidentes les cuento en un minuto. Me salvó Dios, creo que me separó del grupo Dios y me salvó mi carácter, mi temperamento. Jueves 14 de junio, 4:30 de la tarde. Nos habían llevado una comida ahí. Y estaba hablando con un compañero sobre qué hacer con un plástico. A mí se me olvidó que había que hablar bajito. Allá nos tenía, como en la selva, hablar normal se escucha a 100 metros. Entonces nos tenía, y en esos momentos habían operativos persiguiéndonos. Uribe hablaba solamente de rescate y rescate y nada de acuerdo humanitario. Entonces nos habían prohibido hablar normal y teníamos que hablar a cuchicheos. Entonces teníamos que decir, Poncho, Ramiro, esto. Teníamos que comunicarnos así como secreteando. A mí me olvidó y estaba hablando normal y yo hablo alto. Entonces el tipo de guardia que estaba allí, gran hijo de tantas, ¿cuántas veces les he dicho, mal? ¿Sí? Que tienen que hablar pasitos, que creen que están en su casa, ¿ok, hijo de tan? Y a mí se me salió el indio, porque después de 5 años y medio secuestrado, esperando un acuerdo humanitario que ni las FARC ni el gobierno quería hacer. En esos momentos importaba más la dignidad que la vida. Y yo ya estaba mamado de que me trataran a madrazos, ya les había reclamado 1000 veces, ¿sí? Me habían castigado otras tantas, y entonces me salió el indio y le dije, pues más hijo de tantas es usted, ¿sí? A mí me habla con respeto, no me hable que yo no soy ningún hermano suyo. Entonces el tipo, lo paré, pero fue y llamó, puso la queja,
y unos 10 minutos después llegó el oficial y a empujones me sacaron y me ubicaron en una especie de calabozo. El oficial es el guerrillero. El oficial es el jefe de una cuadrilla. El oficial es jefe de 4 tipos más que llegaron allá y entonces a empujones me llevaron al calabozo, me amarraron con una cadena al cuello y allá estaba yo 4 días después cuando escuché 2 disparos, tac, tac, y luego otros 2 y un silencio de unos 5 o 7 minutos y luego ráfagas y ráfagas y ráfagas y ráfagas. Todos los tiros del mundo de ráfagas se pueden disparar en 5 o 7 minutos. Más, después de unos minutos más ya llegaron por mí, yo me había tirado al suelo, ¿sí? Y me sacaron por otro lugar, no por el lugar donde habían quedado masacrados mis compañeros. En ese momento yo no supe qué pasaba. 10 días después escuché por la radio qué había sucedido. Y durante año y medio más pude reconstruir qué pasó y me contaron los guerrilleros que fue la verdad que traje y que es la verdad que han contado ellos, que fue un error militar. En ese momento el Frente 60 que nos tenía a nosotros había pasado la frontera de su jurisdicción y había dado a jurisdicción de Nariño en el Frente 29, entonces ellos quedaron encargados de custodiar el campamento y el Frente 29 quedó custodiando los anillos de seguridad para en caso de un rescate pues tener ellos reacción. Una cuadrilla de ellos entró al campamento sin avisar, el guardia disparó, ellos respondieron, en ese momento estaban haciendo la fila para almorzar, creyeron que se entraron el ejército, entonces alguien dijo se entraron los chulos y el Grillo, el comandante, dio la orden, mátenlos y vámonos. Esa era una orden que tenía él del secretariado de que en caso de que no pudieran sacarnos, tenían que asesinarnos. Cada uno tenía un guardia encargado de asesinarnos, entonces los guardias vinieron después de la orden, ejecutaron la orden, pero cosas de Dios, este guardia mío me ha servido el almuerzo, eso era 11:30 de la mañana del día 18 de junio del 2007, y si había ido a lavar la vajilla a un río que quedaba a unos 150, 200 metros. Entonces él estaba lavando la vajilla, y cuando él vio corriendo a su comandante con su guardia de seguridad, él también salió corriendo, ellos pensaron que se había entrado el ejército. Entonces me salvé, gracias a eso, yo pienso que Dios sabe cómo hace sus cosas. Antes de terminar, la última pregunta que te quiero dar, después de que saliste de la Fundación Defensa del Inocente, hazme un resumen, qué ha pasado, que es una cosa muy importante. La Fundación Defensa de Inocentes la creé después de que me puso preso la Fiscalía, para que a ningún colombiano le sucediera lo que me sucedió a mí, que lo pusieran preso en falsos testigos. Luchamos contra el cartel de los carteles de falsos testigos que hay en Colombia. Luchamos para que no haya más víctimas de injusticias de la justicia en Colombia, para mejorar la justicia. Estamos actuando en 47 casos en este momento. Hemos sacado de la cárcel ya varios casos famosos, que los chicharrones más berracos del país nos los traen a nosotros. Nosotros hemos defendido aquí gente de derecha, de izquierda, acusadas de ser guerrilleras, acusadas de ser paracos, empresarios, gente humilde. Aquí no miramos si son blancos o negros, si son ricos o pobres, miramos que sean inocentes. Y además de eso, al que no tiene, pues no le cobramos, pero el que tiene le cobramos lo que vale y tiene que pagarlo. Muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que es muy importante, has aclarado unas cosas que es muy importante que la aclararas directamente tú y ante los televidentes. A ustedes muy buenas noches y sigan con la doctora Ángela y Sigifredo. Muchas gracias. Ustedes muy amables. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas. Carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali@yahoo.com. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Sigifredo López, la paz trae consigo la verdad.
Sigifredo, ahora por ejemplo que ya viene la parte del posacuerdo, ¿cómo crees tú que tú puedes potenciar tu fundación para que también incluya el perdón? Yo creo, la fundación llama Defensa de Inocentes y Víctimas del Conflicto Armado. Resume las dos actividades a las que yo me quiero dedicar el resto de mi vida. Sacar víctimas de las injusticias de la justicia de la cárcel y evitar que lleven a la cárcel a otras víctimas con base en falsos testigos y atropellos judiciales. Y la otra partecita es trabajar por la reconciliación. Y yo considero que son las víctimas las que con su testimonio de vida, con su mensaje, con su ejemplo, podemos enseñar el verdadero perdón. Se necesitan referentes de perdón, se necesitan experiencias de perdón, comunicarlas, vivirlas, compartirlas, hacer una práctica cotidiana del perdón con unos lineamientos muy claros, pedagógicos muy claros, para que las nuevas generaciones puedan recibir esos valores y ponerlos en práctica y lograr por fin una sociedad más respetuosa del otro. ¿Cómo visualizas tú esa reconciliación en sí? ¿Cómo la visualizas con las FARC y con el gobierno? Y bueno, y diría yo hasta con la gente que está por el no, hasta con el mismo Uribe que en algún momento tendrá que reconciliarse. Esa reconciliación yo la imagino en un país donde quepamos todos. La extrema derecha de hoy con la extrema izquierda de hoy, compartiendo escenarios, llámese congreso, asambleas, consejos, llámese centros comerciales, calles, restaurantes. Me imagino expresiones culturales que hagan una simbiosis de todo eso y puedan producir las expresiones culturales de la nueva Colombia, de la nueva sociedad. Me imagino todos a una hablando y predicando la justicia social y trabajando por ella. Me imagino una democracia donde puedan disentir las expresiones distintas y contrarias con respeto absoluto, sin insultos, sin agravios. Entonces, yo sí creo que esa práctica en las escuelas, en los colegios, de manera cotidiana, repetida, sincera, muy clara, esos mensajes tienen que producir el efecto de que sus nietos y bisnietos puedan vivir de una manera más respetuosa, con las heridas sanadas y con la esperanza y la alegría de poder vivir un mejor futuro. Importante, Sigifredo, pues verdad que le agradecemos muchísimo, esperemos que este país logre esa reconciliación que tantos esperamos y pues verdad que te deseo mucha suerte, y a ustedes muy buenas noches y continúen en su canal Telepacífico. Con el patrocinio de Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna.